Buenas, buenas. Mi nombre es Ayelén Correa. Soy pianista, docente, especialista en medio escénico e interpretación emocional para músicos. Hoy te doy la bienvenida a este podcast que en cada encuentro te invita a descubrir el detrás de las partituras. Así que prepara el mate, té o café, ponete cómodo, cómoda, que empezamos. Buenas, buenas, bienvenidos a otro episodio en el Detrás de las Partituras. Estamos felices acá con un nuevo invitado y en honor me puse el traje. Porque cuando vamos a hablar de economía nos imaginamos las personas ahí, todos de trajes, corbatas y camisa. Jordi, ¿cómo estás? Bienvenidos a este nuevo episodio con vos en el Detrás de las Partituras. Buenos días, Tailín, un placer estar aquí con vosotros. Genial. ¿Cómo es este mundillo de la economía y con quién estamos hablando? Porque quizás algunos en el globo terráqueo te conocen y otros no, y queremos descubrirte juntos. Muy bien, pues mira, yo soy Jordi, soy nacido en Barcelona, en España. Justo ahora en un mes cumplo 30 años, así que estaré de aniversario en breve. Y soy consultor financiero. Yo me dedico a ayudar a las personas a planificarse económicamente, a que tengan mejor gestión de sus finanzas personales. Justo también estoy cumpliendo 7 años como consultor, o sea que fue recién salido de la universidad que ya me apasionó este mundo y me metí de lleno en tema de finanzas, tema de economía y sobre todo en ayudar a la gente era algo que me motivaba, más allá de estar en un banco o en cualquier otra compañía más detrás de la pantalla, por decirlo así. Yo quería el one-to-one, estar delante de la gente y eso es lo que más me gusta. Así que estudié empresariales aquí en Barcelona y viajé por toda Latinoamérica. De hecho, estudié en Brasil un año y viajé también muchísimo por ahí y nada, me encantó y al volver ya directo aquí a planificar a muchas personas. Qué lindo. Y obviamente estando en Brasil también conociste la diferencia entre Latinoamérica y la diferencia entre Estados Unidos y bueno, también Europa, porque hay mucha diferencia económica, pero siempre pasa esto mismo todo el tiempo. Nos cuesta hablar del dinero. ¿Por qué? Sí, es cierto que es un tema tabú en muchos países y aquí en España también y en Europa, porque bueno, creo que tenemos de nuestros padres o abuelos o generaciones más antiguas pues ciertos bloqueos, ¿no? Ciertas barreras y a veces hay expresiones, no sé, en Argentina o en otros países, pero hay expresiones de está podrido de dinero o si tiene tantísimo dinero o le ha ido tan bien, algo malo habrá hecho, ¿no? Exacto. Es decir, tenemos también como un punto psicológico de rechazo al dinero y eso tendríamos para otro podcast, pero también la psicología del dinero y todo lo que pues conlleva toda la parte de cómo le hablamos al dinero o si hablamos con nuestros hijos de dinero o no, lo escondemos, pues todo eso marca mucho después nuestra tendencia o cómo hablamos del dinero y por tanto cómo lo atraemos. Eso es súper importante. Entonces tiene mucho que ver la cultura, ¿no? Porque yo actualmente vivo en Italia y acá todos felices de ostentar todo lo que tienen y claro. En Argentina por ahí no tanto y ahí en España, como decís, tampoco. ¿Será cultural esta cuestión de mostrar aquello que tengo o cuidar que no se vea que tengo tanto? Exacto, sí, yo creo que totalmente es así a nivel cultural. Por ejemplo, Italia, ya no solo en el dinero, sino que también en otras sí. partes, en la moda, ¿no? En la moda, en el arte, pues son mucho más ostentosos y está genial. Y en otros países, pues será diferente, ¿no? Los países nórdicos también he viajado un poco y te das cuenta que son muy, muy diferentes, son más fríos, más distantes y por lo tanto también en el dinero ahí se repercute esa personalidad en cómo tratamos al dinero y ya te digo, y si hablamos con nuestros amigos, con nuestra familia, no digo que vayamos diciendo cuánto tenemos por ahí con todo el mundo, no, pero sí que podamos decir de una manera pues normalizada mira, hijos, mira, padres, tengo esto, me planifico así, vosotros qué creéis, qué tal. Eso creo que ayuda muchísimo si pudiéramos tener unas conversaciones mucho más llanas y más naturalizadas sobre el dinero, nos iría a todos mucho mejor. Sí. Tal cual, y me imagino que empezar a conversar del dinero en nuestra área, que es la artística, cuesta. ¿Qué es lo que...? Hay igual artistas que se acercan a tu espacio y empiezan a poner en palabras toda esta realidad. ¿Qué es lo que más se consulta en general desde el lado artístico?
Claro, sí, como no te he comentado en la presentación, pues yo en estos 7 años como consultor realmente me he medio especializado en el sector artístico. Todo viene a través de mi hermana, que es artista de teatro musical, y ella fue como mi primera clienta. Y bueno, pues a raíz de ahí el boca a boca, ¿no? El boca a oreja que se dice, pues fue creciendo. Sí. Y realmente entre los artistas hay como una preocupación o una consulta muy grande, que es el que hay como dos jubilaciones, ¿no? O hay que reinventarse en algún momento, sobre todo si el artista tiene una parte física importante, pues como que su jubilación no está a los 65, 67 años, sino que su primera jubilación puede estar como un deportista de élite, ¿no? Eso Como te iba a decir, futbolista, como los deportistas de élite, me imaginaba. Exacto. Entonces a los 40, 45 puede haber ahí un cambio hacia una parte más actoral. Entonces genera como ese punto de, no de ansiedad o de miedo, pero sí de preocupación grave de, oye, ¿cómo voy a llegar a esa etapa a los 40, 45? Quiero reciclarme, quiero abrir un negocio, quiero ponerme de otra manera. Entonces, bueno, esa preocupación de futuro sí que es cierto que ocurre, pero a la vez, claro, el artista también tiene un presente más inestable. Entonces, a veces tampoco lo queremos lanzar todo al futuro porque el día a día también es preocupante, ¿no? Y muchas veces en ese presente inestable no se lleva un registro, o sea, son contados con los dedos los colegas que sé que llevan un registro de sus ingresos y egresos y ese manejo consciente del dinero en el día tras día. ¿Cuál es la consecuencia más grande de no saber cuánto dinero manejamos o cuánto es el flujo que tenemos habitualmente mes a mes? Claro, ahí yo creo que la consecuencia principal de vivir al día, de no llevar quizás esa contabilidad, ese registro, es que todo eso puede sumar a una precariedad laboral en nuestro medio y largo plazo, ¿eh? Estamos como atrayendo más esa posible precariedad, porque lo que genera el dinero no es más que otra cosa, que es libertad de decisión, ¿vale? También nos genera grandes experiencias, viajes, pues calidad de vida con nuestra familia, pero en el ámbito profesional nos genera libertad de decisión de decir, este proyecto lo quiero o este proyecto no lo quiero. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa libertad de poder decidir si eso lo queremos o no, ahí es cuando cogemos lo primero que nos entra. Entonces quizás estamos trabajando en cosas que no nos gusta, haciendo proyectos, haciendo musicales, haciendo pues bolos, giras que están mal pagadas o que hay unas condiciones pues un poco malas. Entonces no podemos decir que no porque hay que pagar alquiler o hay que pagar la hipoteca. Entonces eso genera esa precariedad. Yo como solución a todo eso, lo primero que planteo a cualquier cliente y más aún a los artistas es que les paso una plantilla Excel muy sencillita donde salen todos los meses del año para que puedan apuntar sus ingresos y sus gastos. Una contabilidad interna, es decir, que tenemos que ser, aunque sean nuestros propios gestores contables en el día a día. Justo este domingo me puse con la contabilidad interna y decía, wow, si yo no me pongo a ver esto, no sé, en general tenemos la cuenta en el celular y vamos viendo, y hoy en día la tecnología nos ayuda muchísimo a poder tener ese control. Pero cuando el dinero es fresco, digamos, es en papel, el ida y vuelta se pierde, o sea, no tenemos noción real de cuánto llegó y cuánto se fue. Claro. Y la verdad es que es muy interesante poder llevarlo al papel o al Excel y tener como una real conciencia. Pero para gestionar eso tenemos que tener un poco de educación financiera. En mi caso, recibí educación contable en la parte de lo que sería el bachillerato o en la secundaria, según donde nos estés escuchando. Y yo veo que falta esto. ¿Vos cómo lo percibís? ¿Tenemos educación financiera en el ambiente artístico o no hay? No hay educación financiera, pero es que allí ni en el ambiente artístico ni en el no artístico, ¿eh? Realmente aquí, al menos yo por lo que sé en España, pero en el sur de Europa, hay muy poca educación financiera por ese primer punto que hablábamos, de que no está pues naturalizado, no está normalizado el hablar de dinero, el hablar de finanzas, y es que en las escuelas no se habla, ni en las universidades. Yo que he estudiado empresariales, que ya se habla de contabilidad, de finanzas, pues sí, se habla de macroeconomía, de economía, demás, pero no se habla de cómo hacer una declaración de la renta, de cómo poder gestionar bien tus ingresos, qué es el interés compuesto, pues conceptos para mí que creo que son fundamentales, y que te dediques a lo que te dediques, seas artista o enfermero, profesor
o albañil, tendrías que tener unos mínimos de educación financiera porque tu vida económica depende de ellos. Es que tal cual, estaba pensando, me quedé con la palabra hipoteca. Los que venimos de Latinoamérica, esa palabra no la usamos porque sabemos muy bien que está casi inalcanzable la propuesta de tener tu casa. Entonces tenemos como eternamente esta cuestión del gasto fijo del alquiler y además acá viviendo en Europa, la inflación la tenemos pero está en un dígito. El que viene cruzando el charco tiene una conciencia de inflación de 2 dígitos mensual. O sea, Sí. hace poquito estuve mirando, al día de hoy Argentina tiene 110% de inflación interanual. Es decir, todo lo que tiene Italia en un año, o sea, 9,6% anual tuvo Italia el año pasado, Argentina lo tiene en un mes. Ahora, venir de una economía como esta te enseña, pero vos mencionaste hipoteca. Yo jamás tuve esa palabra disponible desde el país que vengo, pero acá sí. Y como decís, los de a pie, todo el mundo, la idea es tener una casa, un inmueble, una máquina, un auto, lo que sea para poder sobrellevar Claro. nuestras realidades, nuestros deseos. Y entiendo que eso es tener una visión a medio y largo plazo, ¿no? ¿Cómo Total. logramos aprender a tener esa visión? Muy bien. Sí, es cierto que la inflación, en mi opinión, es uno de los grandes retos a los que se está enfrentando el mundo ahora mismo y Latinoamérica, pues desgraciadamente, bueno, se conocen qué es la inflación, Sí. conocéis lo que es la inflación desde hace muchos años eh, y eso pues genera, no genera otra cosa que una pérdida de poder adquisitivo brutal, sobre todo en las clases medias y clases bajas, ¿no? Entonces, aquí lo que sucede mucho también es que tendremos que entender entre qué es un activo y qué es un pasivo. Algo muy sencillo. Desde aquí recomiendo el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Es el primer punto, el básico para poder iniciarse en todos estos conocimientos. Pues lo que nos define es que un activo es algo que te pone dinero en tu bolsillo todos los meses o todos los años y un pasivo es algo que te quita dinero todos los años o todos los meses, ¿no? Entonces es tan fácil como entender que parte de nuestro ahorro tendría que ir a generar activos. Tendría que ir a rentabilizar en diferentes herramientas que a eso me dedico yo o a intentar comprar un pequeño piso y poner un alquiler o comprar una plaza de parking si no podemos ir a la parte de un piso, una casa, pues una plaza de parking para alquilar. Hay muchas herramientas y de diferentes riesgos y tamaños, pero tendríamos que ir más, enfocarnos más a los activos y que lo que nos genere estos activos nos permita poder pagar nuestros pasivos, ¿no? Pero a la primera que tengamos dinero, que tengamos nuestra nómina, no nos vayamos ya a los pasivos, que es al coche, es al viaje, que es al comer en buenos restaurantes y al final, cuando ya lo he pagado todo, lo que quede ya lo ahorraré. Lo que quede ya Es lo al ahorraré. revés, ¿no? O sea, ni bien tenemos nuestro sueldo, tenemos que sacar, no sé, si decimos los 10% de mi sueldo o de mi percepción, lo tengo que sacar al inicio del mes, no al final cuando me quede un poco, ¿no? Exacto. Yo hablo de mínimo el 10-15%. Si me quieres ahorrar más, hazlo en tu cuenta corriente, en tu hucha, tal, si ya tienes colchón, pero mínimo un 10% a medio y largo plazo tendría que ser algo obligatorio, ¿eh? Y no es un gasto más, le estamos pagando a nuestro yo del futuro. Algo fundamental y que nos lo va a agradecer. Ese es el primer punto. Y desde aquí también, pues a todos nuestros oyentes del podcast, pues les digo que les podría enviar el Excel, esta plantilla de gastos si quisieran, pues que se la puedo pasar sin problema. Muchísimas gracias. También. Así que lo vamos a dejar en tu página, ¿no? Tu página en redes, los vamos a dejar acá en la descripción. Sí, así pueden tener acceso. Agradecidas a todos, yo primera y después todo el equipo acá. Y sobre todo estoy pensando, ¿no? Bueno, sacamos un 10-15% y tenemos esa regularidad de ahorrar, ¿no? De decir, bueno, esto es para, ¿no? Y me parece súper interesante, pero dejar la plata o el dinero debajo del colchón, no sé si es tan rentable. ¿Qué opciones tiene un artista al momento de invertir? Ok. Aquí tendríamos que entender que tendríamos que tener como 3 cerditos, ¿no? A veces lo explico así como el cuento de los 3 cerditos, donde son como 3 huchas, ¿eh? Tendríamos que tener como 3 huchas o 3 planes de ahorro, ¿vale?
donde solo el primero, solo uno de los planes tendría que ser nuestra cuenta corriente o nuestra hucha en el banco, que a veces también aparte de la cuenta corriente hay muchas personas, y yo me incluyo, que aparte de la cuenta corriente para el día a día hay como una hucha online del banco que no da ningún tipo de rentabilidad, que sería lo mismo que la cuenta corriente o debajo del colchón. Creo que ya la expresión debajo del colchón, ya nadie tiene el dinero debajo del colchón, porque por suerte ya es algo que nos hemos modernizado y no lo tenemos ahí o en calcetines. He tenido clientes que lo han guardado dentro de calcetines. Pues eso ya, Bueno, ya no. Eso ya no para lo Papá tenemos. Noel o Mamá Exacto. Noel. O Mamá Noel. Eso ya no lo tenemos tanto, pero sí es cierto que una parte de nuestro ahorro vaya a nuestro corto plazo, algo que no genera rentabilidad, pero tenemos 100% disponible para nuestros imprevistos y para nuestro día a día. Perfecto. Los otros dos cerditos tendrían que ser uno de medio plazo y de largo plazo. Estos dos de medio y de largo ya es importantísimo que nos generen rentabilidad. Por lo tanto, es un ahorro que es un tipo de ahorro de inversión, ¿vale? Que hay que diferenciar un poquito entre lo que es ahorro es apartar, e inversiones, apartar, pero para que rentabilice, ¿vale? Y eso, Exacto. pues ya entraríamos, si no, otro día, pero eso es a lo que me dedico, que es pues con fondos de inversión, con productos pues de diferentes tipologías para combatir esa inflación y para que el dinero pues crezca a nuestro favor, con una herramienta, en mi opinión, importantísima, que es el interés compuesto. El interés compuesto, para explicarlo súper sencillo, súper rápido, es que los beneficios que genera nuestro dinero, nuestra inversión, se acumulan al capital que estamos poniendo. Por lo tanto, cada año, como tenemos más dinero, generamos más dinero, ¿vale? Por lo tanto, es como una bola de nieve que baja por la montaña, ¿eh? Para hacer Me el encanta. Y paralelismo. si esa bola de nieve tiene nuestra proyección económica, mejor, ¿o no? Exacto, exacto. Entonces esa bola de nieve, cuanto más grande es la bola de nieve, más nieve coge. Por lo tanto, si o tenemos ya mucho dinero, por lo tanto ya tenemos una bola de nieve muy grande y tenemos la capacidad de generar mucho beneficio, o tenemos mucho tiempo por delante. Por eso yo a los menores de 35 años les digo, me da igual, casi lo digo así, me da igual la cantidad que ahorres, que te planifiques, que inviertas, me da igual, pero empieza ya, porque un año antes o un año después puede marcar a largo plazo esa última bola de nieve, puede llevar 15.000, 20.000 euros de diferencia esa última bola de nieve. Entonces, el tiempo es un factor más importante casi que el dinero. Tal cual, y me imagino el tiempo que se pasa rápido y estamos en una era en que mirar de acá a 5 o 10 años involucra mirarnos globalmente. Digo, hoy en día el mundo tiene muchas realidades complejas, la guerra de Ucrania, la problemática que tuvo Silicon Valley, las alianzas que está teniendo China, bueno, todas las catástrofes que se van dando latinoamericanas con respecto a la inflación, hiperinflación ya casi nombrarlo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la inflación post pandemia, y le sumamos a todo esto a la inteligencia artificial, digo, por el tema de la seguridad en los brokers, en la realidad concreta de mover el dinero online, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿cómo hacemos con todo esto global, que no es que solamente puedo mirar en el país en el que vivo y la moneda que gasto? Hoy en día hablemos de euros, que está establecida y tiene una proyección. ¿Cómo puedo mirar de acá 5 o 10 años con esta situación global que todo está hiperconectado? No es que explota la bomba en Estados Unidos y no pasa nada. No, sí, Silicon Valley afectó a los brokers y a muchas inversionistas y carteras de inversiones que se notó. ¿Cómo hacemos? Totalmente. Todo parte aquí, Ailín, tengo que decirte, de la pandemia. La pandemia fue un episodio brutal que lo que generó es que los bancos centrales, la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo, sobre todo aquí en Europa, lo que hicieron es imprimir dinero de la nada a unos niveles descomunales, ¿vale? Porque también, claro, obviamente muchas empresas cierran, la pandemia nos paraliza totalmente y una falta de producción brutal. Y lo que sucede es que los países, los bancos centrales, no quieren dejar a nadie fuera, que la pandemia es algo que no ha sido culpa de nadie, no ha sido una crisis como la del 2008, no ha sido como algo que el humano haya hecho mal, ¿no? Por decirlo así, sino que ha sido algo que nos afecta a todos por igual y que realmente es una enfermedad muy, muy contagiosa. Entonces, en ese sentido, los bancos centrales en ese momento parece bien hecho, pero no quieren dejar a nadie atrás, y como que no hay dinero, las empresas no están produciendo dinero, pues lo vamos a imprimir, nos lo vamos, entre comillas pongo así, nos lo vamos a inventar.
Sí, Cuando tú inyectas esas cantidades ingentes de dinero en la economía, sí que los mercados subieron muy rápido y una empresa que no está facturando dice, ay, no estoy facturando, pero es que aquí me están prestando 500 millones de euros a un 0,2% de interés. Pues bueno, pido aquí prestado estos 500 millones y sigo mi actividad como igual y sigo pagando ERTE, sigo pagando sueldos y por lo tanto, bueno, no tengo que cerrar, que era un poco el objetivo. Pero claro, ahora estamos viviendo toda la inflación que está sucediendo, estamos viendo las consecuencias de sí. todo ese imprimir dinero sin ningún tipo de, bueno, de, ¿cómo lo diría? De, De bueno, que se está conciencia. de Digo esto, conciencia. hago el paréntesis porque Sí, Venezuela eh, y Argentina hoy tienen esas hiperinflaciones que están tendiendo a dolarizarse de manera casi natural por esto que estás diciendo. Digo, soy la primera en ser testigo de que imprimir por imprimir papelitos de colores no soluciona nada. Pero acá en la Unión Europea esto en general no era habitual. claro, total. No era habitual y es cierto que eso se ha hecho, pues son países como Argentina y Venezuela mucho más, pero claro, la pandemia sí que puso en jaque y era o perder muchas empresas por el camino y también como políticos quedar como no estoy ayudando a la población, no estoy ayudando a los autónomos a que puedan poder seguir, o imprimo dinero, ya veremos las consecuencias de aquí 5 años, ya lo veremos, pero yo hoy en pandemia no quiero quedar como un político que no está apoyando a la población y a las grandes empresas. Entonces, eso también fue muy llevado por Trump, teníamos un gobierno en Estados Unidos Sí. con Trump, donde era un poco de aquí nadie va a caer bajo mi mandato y aquí pues vamos a imprimir dinero para dar seguridad a los mercados, porque para ellos era lo más importante, dar esa seguridad a los mercados y Europa fue detrás. Entonces, ya no, la inflación ya no se produce tanto porque haya gente y hayan empresas que quieran subir los precios y demás, sino directamente por eso, por la gran cantidad de dinero que se ha imprimido y se ha inyectado en la economía. Y lo de Rusia viene justamente después y no es casualidad, porque la parte de la guerra Rusia con Ucrania, o la invasión de Rusia en ese sentido, no es tanto por un tema territorial, sino que realmente es una guerra económica y es un jaque al euro. Porque cuando el Exacto. euro y el dólar están más debilitados que nunca, pensar que el 80% de los dólares que hay hoy en circulación se han imprimido en los últimos 4 años. El 80%, eso es una barbaridad. Es una Entonces locura. ahí no es casualidad que Putin, cuando ve el dólar y ve el euro más debilitados que nunca, ahí es cuando realmente está haciendo un jaque a toda esa parte económica y monetaria. O sea que Y en el medio el tema de Ucrania, que era el campo que no tiene Europa, ¿no? Porque acá explotó toda esta situación de la necesidad del gas, la necesidad de la luz y un montón de cosas que lamentablemente yo que estoy en Italia veo este subsidio, o sea, Alemania está imprimiendo también y está inyectando mucho, mucho dinero en los subsidios de gas y de luz italiano. Es lo mismo que yo vi en Argentina y sabemos que eso no tiene buen puerto, no tiene buen fin. Ahora, claro, ¿cómo bajamos toda esta situación que va enloqueciendo la vida cotidiana? Porque todos los de a pie tenemos que pagar la luz, el gas, el alquiler o la hipoteca, como vos mencionás. ¿Cómo nos proyectamos como artistas con esa ida y vuelta de este sueldo poco estable? Porque, como vos mencionaste, los bolos, trabajo de a semanas o por proyectos y que al mes siguiente no sabes si vas a tener ese sueldo. ¿Cómo hacemos los artistas para organizarnos y proyectarnos de acá a 5 o 10 años? claro. Yo soy todo aquí como a los artistas para llevarlo un poco más a tierra. Hemos hablado de macroeconomía, pero para Sí. llevarlo a casa de nuevo, lo que recomiendo siempre es que el primer paso nos garanticemos una red de seguridad a corto plazo. Es que en esa hucha, hemos dicho, en ese cerdito de corto plazo, mínimo tengamos 3 veces nuestro sueldo. ¿Vale? Ese es Mínimo. el punto. Mínimo. Si ganamos más, o sea, si ganamos, me invento, 3.000 euros, pues 3.000 por 3. Si ganamos 1.500, pues 1.500 por 3. Es decir, dependerá de lo que gane cada uno. Pero más o menos cogemos nuestro sueldo, lo multiplicamos por 3 y eso tendría que ser lo mínimo que tengamos siempre en nuestro corto plazo para imprevistos. O ¿Vale? sea, Porque a si me veces, pues, quedo sin sueldo, yo tengo mi ahorro exacto. por esos 3 meses, ponele que sería para resolverme, ¿no? Exacto. A partir de ahí es cuando entra
el punto de inversión y de combatir inflación, no antes. Porque a veces nos sucede que tenemos poco dinero, queremos correr, queremos no sé qué, nos habla un amigo, un tal cuñado de que hay unas inversiones ahí fuera y lo ligo con lo que has dicho de inteligencia artificial. Cada vez hay más broker, cada vez hay más criptomonedas, cada vez hay más plataformas digitales de prometen grandísimas rentabilidades y ahí es cuando captan a los más necesitados, porque es cuando te venden más y cuando caes mucho más en puedes conseguir grandes rentabilidades en corto plazo. Pues eso no solo no es cierto, sino que si es cierto, es asumiendo unos riesgos brutales, y una volatilidad y unas subidas y bajadas que quizás tu estómago no está dispuesto a asumir o quizás pues no hay O sea, hay una letra chica que necesitamos conocer. Exacto. Yo me soy traductor y lector de esa letra pequeña de los productos financieros de ahorro y de inversión. Por eso también que nuestra figura creo que no está amenazada por la inteligencia artificial, en el sentido de que la inteligencia artificial, si está bien usada, puede ayudarnos muchísimo a pues, optimizar procesos y demás, pero creo que la figura de tener una persona de confianza y más en tema económico, a la que pregunto, a la que tengo a golpe de WhatsApp, a la que, bueno, pues cualquier duda, pregunta, la tengo al alcance y no un robo-advisor que tengo que entrar yo, que como enfermero me invento, tengo que entrar con mi usuario y contraseña y ahora decidir si me voy más a Estados Unidos, si me voy más a Europa y tal. No, la gente no tiene ni el tiempo ni el conocimiento. Entonces, delegar esa parte es fundamental y además evita dolores de cabeza y tensiones y evitamos estafas porque ahí fuera realmente con todo el tema criptomonedas y robo-advisors pues ya han saltado por los aires pues algunas estafas, por supuesto. Y para ir cerrando en función de esta propuesta de hablar de economía, ¿no?, artística, muchas veces nos olvidamos o no tenemos presente que todos vamos a llegar a los 60, 70 años, 80 también, y nos perdemos de vista de nuestra propia jubilación, de nuestra pensión. Y así como en resumidas cuentas, ¿qué tenemos que tener presente para poder llegar bien a esa época, ese momento? Tenemos que tener presente en España, el sur de Europa y realmente en todo el mundo que hay dos factores importantísimos y que no están en manos de ningún político, ¿vale? Y es el aumento en la esperanza de vida. Cada vez vivimos más, afortunadamente, es algo positivo, pero vivimos más años que nuestros abuelos o nuestros bisabuelos y tenemos una natalidad que está disminuyendo, ¿eh? Por lo tanto, vivimos más años y tenemos menos hijos, ¿vale? Lo que se conoce, bueno, como sabéis... Sí, en Europa, nos contextualizamos porque del otro lado del charco no pasa eso. No pasa eso, hay una natalidad brutal. Ya, pues en Europa hablamos de que no queremos tener hijos, no tenemos hijos, pero vivimos más años que nunca por el avance también médico y tecnológico. Eso es algo bueno, pero lo que genera es que la pirámide poblacional se está desvirtuando, se está invirtiendo. Entonces, lo que eso nos genera es que son sistemas solidarios. Los que están trabajando con sus cotizaciones están pagando las pensiones de ese momento de los jubilados. Claro, si cada vez hay más jubilados, pero en el mercado laboral entran menos personas, eso genera un desajuste brutal. Entonces, aumentar la edad de jubilación, es necesario. Aunque en Francia están habiendo revueltas porque están subiendo 1 año o 2 años la edad de jubilación, es una medida que es fundamental para hacerlo sostenible. Por más de que lo neguemos o nos resistamos, claro, va a pasar. Si nuestros abuelos morían a los 75, 77 años y ahora vivimos en España, la mujer vive hasta los 83 años, el hombre hasta los 82, pues es normal que también tengamos que trabajar, no digo muchos más años, pero algunos años más. Por ley eso es necesario. Entonces tenemos que entender que el Estado no va a poder pagarnos una pensión pública de calidad, no va a poder. Y cuanto antes entendamos eso, que nuestra pensión pública no va a ser ni del 80 ni del 70% de nuestro último sueldo, antes podremos ser protagonistas de nuestro futuro, poder tomar las riendas de nuestra vida y poder decir, yo quiero viajar, quiero hacer mi vida, quiero vivir el presente carpe diem, pero, oye, pongamos una neurona un poquito a nuestro largo plazo, porque nuestros padres y nuestros abuelos no lo han necesitado, pero nosotros es fundamental y es obligatorio, porque si no, nos pondremos que con 70, 75 años tendremos que ser ayudados por nuestros hijos, si tenemos, que estamos viendo que no tenemos muchos, o tendremos que vivir un poco en la precariedad en unos años donde realmente ya son años para disfrutar, para descansar y para
bueno, pues para poder tener un nivel de vida y no preocuparnos durante los últimos años de nuestra vida por algo tan banal, pero tan importante como el dinero, ¿no? Tal cual. Y por eso es que trajimos a tu presencia a hablar de economía artística en este Detrás de las Partituras. Invitamos a todos los artistas, los oyentes que están en este podcast a seguirte, Jordi. Y como siempre, agradecida es poco porque nos trajiste con simpleza, con facilidad y con practicidad cómo bajar este tema que poco se habla. Jordi, muchas gracias. A vosotros, Aileen, un placer estar aquí con vosotros y nada, un placer que tengáis este podcast tan interesante. Un abrazo. Gracias a vos y bienvenidos todos a poder pasar por todas sus redes, Jordi. Les vamos a dejar por acá en la cajita de descripción todas las redes que tienen él para que si hay alguna duda de economía puedan recurrir y tener un experto de la mano, un experto amigo, como decimos todos, y poder proyectarnos a largo, corto y mediano plazo. Gracias y nos vemos en otro episodio en el Detrás de las Partituras. Nos vemos en la próxima. Te cuento que me encontrás en las redes como ayelencorrea.musica. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que creé exclusivamente para vos. Nos vemos detrás de las partituras.